Aquella mañana parecía una mañana como cualquier otra. Pero para David era una de esas mañanas en las que el corazón pesa más que el cuerpo. Porque mientras caminaba por la pequeña aldea donde había crecido, no podía evitar sentir que todos avanzaban, menos él. Había algo que lo perseguía todos los días. Una voz silenciosa que aparecía cada vez que miraba a los demás. Una voz que susurraba cosas como: ¿por qué ellos sí, y yo no? Tal vez tú también has escuchado esa voz alguna vez. Esa que aparece cuando ves a alguien triunfar. Cuando alguien parece más inteligente, más exitoso, más feliz. Y sin darte cuenta, comienzas a medir tu propia vida con la regla de alguien más. Lo que muchas personas no comprenden es que una de las luchas más grandes que enfrentamos en la vida no es contra el fracaso, sino contra la comparación. Y la historia que estás a punto de escuchar puede cambiar para siempre la forma en que te miras a ti mismo. Porque durante mucho tiempo, David creyó que no era suficiente. David vivía en una pequeña aldea situada a las afueras de una gran ciudad. Era un lugar tranquilo. Las casas eran sencillas, los caminos de tierra, y el bosque que rodeaba el lugar parecía abrazar al pueblo con su silencio. Allí todos se conocían. Y allí había crecido David. Desde niño había sido un joven trabajador. Ayudaba a su familia, estudiaba con dedicación y siempre trataba de hacer lo correcto. Tenía un corazón noble. Pero había algo dentro de él que nadie veía. Un hábito silencioso, que poco a poco comenzaba a robarle la alegría. David se comparaba con todos. Si caminaba por la escuela y veía a su compañero John recibir los mejores resultados en los exámenes, su mente inmediatamente susurraba: ojalá fuera tan inteligente como él. Si pasaba frente a la gran casa de su vecino Mark, un hombre conocido por su riqueza, suspiraba en silencio: si tan solo tuviera su dinero, mi vida sería diferente. Y si veía a otros jóvenes correr más rápido, trabajar mejor o destacar en algo, siempre aparecía la misma pregunta en su interior: ¿por qué yo no puedo ser así? Al principio parecían pensamientos pequeños, inofensivos. Pero con el tiempo, comenzaron a crecer. Como una semilla que lentamente echa raíces. Cada comparación era como una pequeña piedra que David cargaba en su corazón. Y con cada día que pasaba, el peso se hacía mayor. Empezó a perder la concentración en la escuela. Las cosas que antes disfrutaba dejaron de parecer importantes. Las risas con sus amigos ya no eran tan ligeras. Y poco a poco, comenzó a caminar por la vida convencido de algo muy doloroso. Que nunca sería suficiente. Un día, mientras el sol comenzaba a caer detrás de los árboles del bosque, algo inesperado ocurrió en la aldea. Un anciano llegó al pueblo. Nadie sabía exactamente de dónde venía, pero muchos hablaban de su sabiduría. Lo llamaban el abuelo Thomas. Decían que había viajado por muchos lugares. Que había visto mucho de la vida. Y que tenía una forma especial de entender el corazón de las personas. Pronto, los habitantes de la aldea comenzaron a visitarlo para escuchar sus consejos. David dudó durante varios días. Pero una tarde, mientras la frustración pesaba demasiado dentro de él, decidió acercarse. El anciano estaba sentado bajo la sombra de un viejo árbol, observando el paisaje con una tranquilidad que parecía imposible. David se acercó lentamente. «Abuelo, ¿puedo preguntarle algo?» El anciano levantó la mirada y sonrió con amabilidad. «Claro, muchacho. Dime qué pesa en tu corazón». David respiró profundo. Durante un momento dudó. Pero finalmente dijo lo que llevaba guardado durante tanto tiempo. «Trabajo duro, intento mejorar, pero cada vez que veo a alguien hacerlo mejor que yo, me siento miserable». Su voz se volvió más baja. «Siento que nunca voy a estar a la altura». El abuelo Thomas lo escuchó sin interrumpir. Sin prisa. Como si cada palabra fuera importante. Cuando David terminó de hablar, el anciano guardó silencio durante unos segundos. Luego sonrió suavemente. «Ven mañana por la mañana», dijo. «Reúnete conmigo junto al árbol más antiguo del pueblo. Allí encontrarás tu respuesta». David no entendía exactamente qué quería decir. Pero algo en la calma del anciano lo hizo confiar.
A la mañana siguiente, el aire estaba fresco y el sol apenas comenzaba a iluminar el pueblo. David caminó hacia el lugar acordado. El árbol era enorme. Sus ramas se extendían como si abrazaran el cielo. Y allí, esperándolo con la misma serenidad del día anterior, estaba el abuelo Thomas. «Mira a tu alrededor», dijo el anciano. David observó el lugar. Había árboles por todas partes. Altos, bajos, delgados, gruesos. Algunos estaban cargados de frutos. Otros solo tenían hojas. «¿Qué ves?», preguntó el anciano. «Veo muchos árboles», respondió David. «Todos son diferentes». El abuelo asintió. «Ahora imagina algo». Su voz era tranquila. «Imagina que ese manzano mirara al gran roble de allá y se quejara diciendo, ¿por qué no soy tan alto como él?». David soltó una pequeña risa. «Sería absurdo». El anciano continuó. «O imagina que el roble suspirara diciendo, ojalá tuviera frutos dulces como el manzano». David negó con la cabeza. «Eso también sería ridículo». El abuelo Thomas miró el bosque con serenidad. «Ahora dime, cuando miras todo este bosque, ¿qué sientes?». David observó nuevamente. Los árboles se mecían suavemente con el viento. El lugar era tranquilo, armonioso. «Se ve hermoso», dijo. «Todo parece estar exactamente donde debe estar». El anciano sonrió. «Exactamente». Luego dijo algo que David nunca olvidaría. «Cada árbol tiene su propio propósito. El manzano ofrece frutos. El roble ofrece fuerza y sombra. Son diferentes, pero ambos son valiosos. Las personas no son diferentes». Después de decir esto, el abuelo Thomas llevó a David a caminar hasta un pequeño estanque cercano. El agua estaba tranquila. En su superficie se reflejaba el cielo. Dentro del estanque nadaban peces con elegancia. Y justo en ese momento, un pájaro cruzó el aire sobre ellos. El anciano señaló la escena. «Dime, David, ¿qué pasaría si ese pez pasara su vida deseando volar como ese pájaro?». David respondió inmediatamente. «Sería imposible». «¿Y qué sentiría ese pez?». David pensó un momento. «Probablemente se sentiría como un fracaso». El abuelo Thomas asintió. «Pero si ese mismo pez recordara que está hecho para nadar, podría explorar todo el océano». Las palabras quedaron flotando en el aire. Y por primera vez en mucho tiempo, algo comenzó a cambiar dentro de David. El anciano habló suavemente una última vez. «Tu problema no es que no sea suficiente. Tu problema es que estás midiendo tu vida con la historia de otra persona». David bajó la mirada. Nunca lo había visto de esa manera. «Tú tienes tus propios dones», continuó el abuelo. «Pero no puedes verlos, porque estás demasiado ocupado mirando los talentos de los demás». El silencio se instaló entre ellos. Pero esta vez, no era un silencio pesado. Era un silencio que abría espacio para comprender. Ese día, David regresó a casa con una nueva forma de pensar. No ocurrió un milagro inmediato. Pero algo dentro de él había despertado. Por primera vez, dejó de preguntarse por qué otros eran mejores. Y comenzó a preguntarse algo diferente. ¿Cuál es mi propio camino? Con el tiempo empezó a concentrarse en mejorar cada día, sin compararse. Aprendió nuevas habilidades. Trabajó con dedicación. Y poco a poco, la confianza que había perdido comenzó a regresar. Los años pasaron. Y aquel joven que una vez creyó que nunca sería suficiente, terminó construyendo su propio negocio. No fue fácil. Hubo obstáculos. Hubo días difíciles. Pero esta vez David ya no miraba a los lados preguntándose si alguien lo hacía mejor. Solo miraba hacia adelante, avanzando a su propio ritmo. Con el tiempo se convirtió en alguien respetado en la aldea. Un ejemplo de esfuerzo y perseverancia. Un día, un joven del pueblo se acercó a él y le preguntó: «David, ¿cómo lograste tener tanto éxito?». David sonrió. Recordó el bosque. Recordó el estanque. Recordó al abuelo Thomas. Y respondió con una frase sencilla: «Nunca te compares con los demás». Luego añadió: «Si un pez intenta volar, siempre se sentirá como un fracaso.
pero si recuerda que nació para nadar, puede dominar todo el océano. Y antes de marcharse, dijo algo más. Algo que todos los presentes recordaron durante mucho tiempo. El sol y la luna no brillan al mismo tiempo. Pero ambos iluminan el cielo. Y ambos son necesarios. Así que recuerda esto siempre. Tu camino es único. Tu tiempo es único. Tu historia también lo es. No necesitas ser como nadie más. Solo necesitas convertirte en la mejor versión de quien ya eres. Porque cuando dejas de compararte, descubres algo extraordinario que siempre tuviste dentro de ti. Todo lo necesario para brillar. Destellos.